programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, como a diario lo hacen, en esta primera emisión de Noticiero Televen. Vamos a comenzar a recorrer una nueva agenda en esta oportunidad, la del día lunes 23 de octubre. Bueno, esta semana abre con el mismo tema a lo interno, político-electoral, ¿no? La situación sigue siendo muy confusa y de una mayor incertidumbre, porque resulta que los opositores no terminan de definir, los que ganaron las elecciones de acuerdo al criterio establecido en los números del Consejo Nacional Electoral. Los opositores no terminan de definir si van o no van a juramentarse en la constituyente gubernamental. Ha habido una serie de asambleas, reuniones de los ganadores con factores de la sociedad civil en cada una de sus jurisdicciones para que sea, como dicen el pueblo, el que determine si lo deben hacer o no. Claro, choca esto y sería una enorme contradicción luego de lo que han dicho alrededor de esta constituyente gubernamental, que ha asumido, de acuerdo al criterio que se estableció, luego por decisiones adicionales, una especie de poder supraconstitucional que los opositores no reconocen formalmente, como tampoco los factores del gobierno y también del Tribunal Supremo de Justicia no reconocen a la Asamblea Nacional. En fin, que es un juego un tanto extraño, por momentos torcido, pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Algunos dicen que no deben juramentarse, que sería una traición, se ha dicho reiteradamente, otros que debe apoyarse en la decisión en lo que fue aquella consulta, recuerdan, del 16 de julio. Otros que no tiene sentido después, no solo en lo interno, sino también internacionalmente, que no tiene sentido juramentarse allí, porque al final de cuentas esos gobernadores no van a tener ningún poder, porque estarán subordinados, supeditados a lo que diga esta Asamblea Constituyente Gubernamental. Vaya contradicción, ¿no? La que se presenta y tremendo problema que tienen estos gobernadores de aceptar o no. Luego, a la par de ello, las advertencias que algunos consideran amenazas del gobierno, de que va a haber nuevas elecciones en esas entidades. Andrés Velázquez, por ejemplo, que no ganó de acuerdo al criterio del CNE, pero que de él sí lo hizo, a su juicio sí lo hizo. Entonces dice que no va a participar en un nuevo proceso electoral, que no va a aceptar un nuevo proceso electoral. El gobierno advierte y señala, bueno, que no se van a juramentar, no van a asumir ningún cargo. Cada uno de los consejos legislativos regionales que domina el oficialismo ha dicho lo mismo. Otros señalan plazos. Mañana vence un plazo para la gobernadora electa del Táchira, luego hay un plazo que dio el Consejo Legislativo en el estado Anzoátegui para el gobernador electo Barretosida. En el Zulia han dicho que si no pasa por la constituyente no se juramenta en el Consejo Legislativo Regional. Y Guanipa ha seguido reuniéndose con diversos factores de la sociedad zuliana. En fin, es un tremendo problema el que está allí planteado y sin salida. Por lo demás, hay declaraciones también de los factores políticos que dicen, bueno, los gobernadores que hoy por cierto tienen reunión, los electos, van a reunirse para ver qué decisión van a tomar en última instancia, pero digo, los factores de la oposición han dicho que, bueno, la decisión tendrá que tomarse entre ellos en consulta con diferentes factores, que algunos, como dije, ya lo han hecho a través de asambleas y con la dirección política de la Mesa de Unidad. A la par, bueno, que dentro de la Mesa de Unidad se ha desatado una discusión sobre estrategias y futuro de cara a lo que pueda venir. También por allí, súmele usted el problema que se avecina de elecciones municipales, no se sabe cuándo, pero como hay entusiasmo en el chavismo, la quieren hacer en diciembre.
Esas elecciones están atrasadísimas, por lo demás, así como estuvieron las de gobernadores. Ahí están pendientes los consejos legislativos regionales que tenían que haberse escogido también el 15 de octubre. Siguen las dificultades. Otros dicen, no, en el primer trimestre será. Hay la pregunta de algunos opositores, ¿y para qué participar allí? ¿Vamos o no vamos a esas elecciones municipales? Han dicho algunos voceros que lo han planteado no solamente en privado, sino que también lo han planteado en forma pública. Así que la situación es difícil. Me he centrado en esto porque la apertura de la semana gira alrededor precisamente de este tema. Desde luego, la agenda de hoy tiene otros temas. En lo nacional, en lo internacional destacan dos cosas muy importantes. Bueno, la primera, que el sector oficial, es decir, el gobierno de Argentina, ganó casi la mitad o más de la mitad de los votos del país. Profunda derrota para el kirchnerismo. Ni siquiera, bueno, en Buenos Aires fue una votación masiva a favor de las orientaciones que marca el gobierno de Mauricio Macri. Y también obtiene espacios que antes no los tenía en la provincia. Luego nos vamos a España. La decisión que tomó el gobierno el día sábado, que la anunció formalmente, de asumir el gobierno de la Generalitat y aplicar con verticalidad el artículo 155 de la Constitución de España. Hay, pues, por supuesto que agitación y hay una situación tensa que muchos no saben dónde va a desembocar en definitiva. El gobierno de la Generalitat respondió más o menos dentro de la misma forma que lo ha hecho antes, y en cualquier momento, pues, es probable que vengan y formalicen esto de la Declaración Unilateral de la Independencia, pero no va a ser posible, porque ya el artículo 155 de la Constitución de España establece los controles. ¿Se van a presentar problemas en ese control? Sí, ciertamente. Otro elemento importante alrededor de ello es que, bueno, sencillamente va a convocarse a elecciones autonómicas, que determinarán quiénes serán las nuevas autoridades, bueno, del gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En fin, hay muchas otras notas que vamos a comenzar también a presentarles y a compartirlas con todos ustedes. Empecemos nosotros, mientras tanto, a recorrer la agenda que tenemos, los titulares de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, a partir de hoy comencemos. Lunes 23 de octubre entra en vigencia la nueva tarifa de 700 bolívares del pasaje en las rutas urbanas como Chacaito El Hatillo y Chacaito Baruta. El Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, propuso la apertura de un canal humanitario y el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Tremendo lío hay ahí con esto, ¿no? El ministro de Educación, Elías Jagua, negó que el proceso electoral celebrado el 15 de octubre estuviese viciado. Bueno, el tema internacional ya lo presentábamos. El partido de Mauricio Macri consiguió la mayoría en las elecciones legislativas de este domingo. En el espacio de la entrevista vamos a asumir el tema económico. Nos estaremos compartiendo con Carlos Larrazábal, el presidente de Fede Cámaras, y al concluir siempre tenemos arte y espectáculos. Recuerden, reiteramos esto, que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, el resumen de la semana anterior que presentamos todos los lunes, los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Les dejo con Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, Carlos. Buen día, Venezuela. Bueno, nueva semana, nueva jornada informativa. Hoy es el lunes 23 de octubre de 2017. Ya lo mencionabas, el tema internacional, el tema de Argentina y estas elecciones legislativas que ganó el partido del presidente Macri, pero nos llega a despacho de último momento que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al parecer entonces se salvará de algún juicio por corrupción porque obtuvo una banca en el Senado. ¿Logró tenerla? Sí, porque se va a salvar. Anoche dudaban pero logró entonces. Va a tener inmunidad parlamentaria ahora. Vamos a contarles lo que llega en agencias internacionales. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró el domingo una banca en el Senado, donde intentará liderar una oposición al presidente Macri, cuyas listas se impusieron en la mayoría de las provincias de las legislativas de medio término. Esto según cómputos oficiales. Acá nos dice lo que les mencionábamos, ¿no? Que Kirchner obtiene de esta forma inmunidad parlamentaria en momentos en que es imputada por un caso de corrupción. Así están las cosas, Carlos, en Argentina. Sí, Nos señor. vamos de inmediato entonces a revisar la prensa nacional.
Iniciamos precisamente con el diario El Nacional. ¿Qué tocan ellos? Pues el tema de los medicamentos, y su titular nos dice: la oferta de medicinas cayó de 9.000 a 540 productos en 3 años. Allí lo tienen. El antetítulo: escasean los antibióticos cardiovasculares y cardiometabólicos. ¿Qué nos dice el sumario? Desde octubre de 2016 la industria no recibe divisas preferenciales, dijo Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Este año le entregaron $6.680.000 en 14 subastas del DICON, que no equivalen ni a 10% de las divisas que obtuvieron en 2016. El tema electoral que toca este diario en el día de hoy. Los partidos plantean revisión de estrategias y reestructuración de la Mesa de la Unidad. El antetítulo: la alianza busca recomponerse. ¿Qué dice el sumario? Las elecciones regionales acentuaron las diferencias en el seno de la oposición. Hay dos tendencias: los que apuestan por la vía electoral y quienes exigen la protesta como camino que lleve a salir del gobierno. ¿Qué tenemos más abajo en esta primera plana? Ya lo verán ustedes en pantalla. El tema deportivo: Deina Castellanos entre los grandes. Qué buena noticia. ¿Qué dice el sumario? La futbolista venezolana compite hoy por premio The Best a la mejor jugadora que otorga la FIFA, gracias a su destacada actuación en Estados Unidos con el Florida State en la NCAA y el Santa Clarita Blue Heat en la United Women's Course. Además, la delantera es finalista al premio Puskás por su gol desde la media cancha contra Camerún en el Mundial Sub-17 de 2016. También pues en el tema internacional ellos tocan mucha afluencia de votantes en Argentina y Rajoy busca la normalidad en Cataluña. Bueno, vamos ahora a presentarles la primera página del diario El Universal. Su recorrido nos dice lo siguiente. Ellos encabezan con la información económica, un problema serio que tiene pues el país. La liquidez monetaria aumentó 4 veces y media este año. Existen en circulación 4.798 bolívares por cada dólar de reserva, lo cual está presionando tremendamente en el nivel de inflación. El nivel de liquidez monetaria en poder del público alcanzó la cifra récord de 48,9 billones de bolívares, cifra que recoge una expansión equivalente a poco más 4 veces y media la que tenía el país para el año 2016. Nos vamos a la información político-electoral, ¿no? Es una declaración del ministro de Educación, Elías Jagua. Insiste en el diálogo como factor para la convivencia en el país. Considera que no se trata de un pacto de partidos, es para establecer las condiciones de estabilidad política, social y económica y de reconocimiento que nos permitan ir a elecciones y que el pueblo decida. Un poco más abajo, ya lo informábamos en la portada, el tema del aumento de los pasajes a 700 bolívares en el sureste de Caracas. Luego la información deportiva, ¿no? Aquí está una fotografía que acompaña a este titular y una leyenda que resume cómo fueron los resultados. Por lo pronto, Magallanes paró a los Tiburones de La Guaira para terminar con la racha de 5 victorias. Los Tigres siguen líderes a vencer a Bravos de Margarita. Las Águilas derrotaron 17 a Lara en Barquisimeto y Caracas venció como visitante a los Leones 6-2. También dos cosas para concluir este repaso de notas deportivas. Una, que Lewis Hamilton ganó en Austin el Gran Premio de los Estados Unidos. Y el Real Madrid se mantiene tercero en la lucha por la Liga Profesional del Fútbol Español. Ahora vamos a revisar qué nos trae el diario 2001 en la mañana de hoy. Ellos titulan con un reporte especial que han preparado: industria gráfica va en picada por falta de divisas. El gremio reporta caída de más de 70% de su producción debido a la escasez de insumos derivada de la falta de acceso a los $200 millones anuales necesarios para operar con normalidad. La crisis pone en peligro hasta la fabricación del más modesto facturero. También tenemos: Jagua llama al diálogo para estabilizar a Venezuela. Cree que negociar creará las mejores condiciones con todos los ámbitos de la vida nacional. Borges: más importante es la comida que pagar la deuda. Presidente de la Asamblea Nacional dice que el gobierno debe refinanciar sus compromisos en el exterior.
Más abajo, con fotografía, un tema realmente preocupante. Dice, la muerte con la chola a fondo. Y tiene gráfica de un lamentable suceso ocurrido el fin de semana. Un total de 10 personas fallecieron este fin de semana por diversos accidentes de tránsito ocurridos en Distrito Capital y Miranda. Uno de los peores sucesos ocurrió en horas de la tarde del sábado cuando una colisión entre dos vehículos en la autopista Valle Coche dejó saldo de 7 víctimas fatales, incluyendo una bebé de apenas 5 meses. Muy lamentable esta información. Bueno, vamos con el diario oficial BEA, ¿no? En este caso, ellos destacan el análisis que hace el presidente de Interlaces, derrota opositora, castigo a estrategia insurreccional y de violencia. Aquí tenemos la portada de este medio de comunicación social. Ahí está lo expresado por el presidente de Interlaces. Bueno, ¿qué tenemos entonces en el diario Últimas Noticias para este día 23 de octubre de 2017? Ellos destacan como principal titular, el 15 de octubre se castigó dirección de la MUD. Marisklein Stelnin, Oscar Schemmel y el dirigente Ochoa Antich analizaron la derrota. Los analistas coinciden en que la abstención fue un cuestionamiento a la conducción y que deben revisarse so pena de desaparecer. Ángel Oropesa niega que estén fracturados. También tenemos acá, Gran Polo Patriótico sacó más votos en 249 municipios. El chavismo arrasó con todo en 9 estados. La oposición se alzó con los votos de 85 entidades. También tenemos, José Vicente Rangel advierte sobre plan desestabilizador. Tenemos con fotografía acá un platal para escuelas comunitarias. Esto es un reporte especial que ellos han preparado. El gobierno invirtió 1.500 millones de bolívares en escuelas comunitarias, gimnasios y ligas deportivas de todo el país, indicó el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Ayer lanzaron las brigadas ciclísticas, las cuales promoverán el deporte en las comunidades y los liceos. Bueno, vamos a los deportes. En esta oportunidad a pasearnos por la primera página de este diario especializado, Meridiano. Bueno, destaca la actuación de Altuve y lo que será la segunda serie mundial de los Astros de Houston en toda su historia. Fueron en el año 2005 y ahora irán contra los Dodgers de Los Ángeles en el año 2017. La conclusión de lo que dice este sumario es que Altuve definitivamente ha sido la bujía que impulsó a los Astros hasta la serie mundial. También se destaca un poco más abajo en la primera página de Meridiano lo que será hoy la entrega del premio The Best de la FIFA. Eso será en la noche en Londres, pero para hora nuestra, 2:30 de la tarde aproximadamente, a los interesados que quieran estar pendientes de ello. Allí aparece Deina Castellanos por la corona. La 9 de la Vinotinto podría ascender hoy a la élite del balompié en la entrega de este premio. En cuanto al béisbol, la primera página de Meridiano habla del béisbol venezolano, pero destaca lo que fue el número de partidos realizados ayer y cómo Magallanes paró en seco la racha de los tiburones. Bueno, y cerramos con que la Muguruza debutó con la raqueta derecha en el torneo en el que está participando. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que nuestra Deina Castellanos sea the best. Ojalá. Los candidatos como hombres, entre otros, son Cristiano Ronaldo, que todo apuntaría que fuera el ganador, y Lionel Messi. Pero uno nunca sabe en estas cosas. Nunca sabe. Cómo se mueven y cómo se manejan, ¿no? En definitiva. Mañana tendremos noticias acá. Sí, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, el reporte del tránsito, el estado del tiempo y mucho más acá en la primera emisión del noticiero. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, a recorrer páginas de algunos diarios de la provincia venezolana. Vamos a comenzar en el estado de Aragua con El Aragüeño. Ellos destacan, es información internacional, un acuerdo que firmarán Trinidad y Tobago junto a Venezuela, acuerdos de colaboración, fortalecen cooperación entre ambas naciones. ¿Qué nos trae el informador del estado Lara? Ellos destacan un tema que ya Carlos adelantaba en el inicio de esta emisión. No se descarta otro ajuste del pasaje urbano. Y en el tema ya alimentario, huevos a bolívares 40.000 y margarina a bolívares 20.000. Qué escandalazo eso, de verdad. Wow, de verdad. No.
No, y además, súmale a eso, Gaudí, la grave crisis que tiene la producción nacional. Aquí mismo, en este programa lo han dicho los presidentes de FEDEAGRO, los presidentes de FEDENAGA, la producción es tristemente baja. Yo creo que es necesario un mecanismo, un mecanismo porque no puede ser que de un día a otro los precios cambien de esta manera en el supermercado, bueno, donde uno vaya, pues. Es absolutamente anárquica la forma, claro, los productores en algunos casos y luego los comerciantes dicen, bueno, es que nos están tabulando en dólares y tenemos que ajustarnos a lo que son las tarifas de ese dólar perverso, anarquizado y oscuro, opaco, como quieran llamarlo, como es el dólar paralelo, pero es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Es terrible lo que se está... Yo no sé hasta cuándo aguanta esto, honestamente lo confieso. Bueno. Vamos con Notitarde, que ellos jerarquizan el tema político, es la opinión de analistas. Adecos podrían derivar en nueva élite opositora. ¿Qué nos dice la hora del estado Nueva Esparta? Venezuela pagará este mes 3.500 millones de dólares de los vencimientos de la deuda. Y también tenemos acá Alfredo Díaz viajará a Caracas para juramentarse ante Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, esa es una noticia que lo dice así claramente ese periódico que es de allá de la isla, que se iba a juramentarse Díaz, entonces. Bueno. Así lo dice el titular, con fotografía además de Díaz. Bueno. ¿Qué tenemos ahora, Carlos? Vamos a recorrer con algunas de las informaciones que destacaron en la semana precedente, lo que fue noticia. De inmediato. Quiero transmitir mis felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela, a todos los que salieron a votar. 61.4%, récord de participación en una elección de gobernadores y gobernadoras. Es la más alta en 15 años. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Es a través de la democracia, es a través de las elecciones que hemos decidido y lo hemos demostrado una y otra vez, que nuestras diferencias las resolvemos a través de los votos, nuestros destinos los resolvemos a través de las elecciones. Yo hoy denuncio ante Venezuela y el mundo un fraude electoral en el estado Bolívar. El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente.
Bueno, vamos con notas y periódicos internacionales. Bueno, comenzamos con la Argentina, era lógico por los resultados de las elecciones legislativas de ayer. Macri ganó en más de la mitad del país y venció a Cristina en la provincia. Hay un resumen acompañado por fotografía de primera página de todos los sitios y entidades de la Argentina donde ganó el sector oficial. Mismo tema destaca El País de Uruguay. Macri se impone ante Cristina, es el titular. Derrota del kirchnerismo en todo el país por 19 puntos y en Buenos Aires logra vencer a la expresidenta por 4. Bueno, tenemos ahora el comercio del Perú. Destaca una nota local que tiene que ver con molestias de vecinos, actuación de la policía y también con el problema de la violencia. Ellos destacan también lo que fueron los resultados de la Argentina ayer. ¿Qué nos trae el diario ABC de España? Titular principal con fotografía. El gobierno desmontará la red de asesores del separatismo. El antetítulo, los efectos del 155, se refieren al artículo 155 de la Constitución de esa nación, que nos dice parte del sumario, el entramado lo integran 300 cargos nombrados a dedo, cuyos sueldos suman 23,6 millones anuales. Bueno, vamos a presentar algunas notas internacionales, despachos de último momento. Comenzamos con este. El gobierno de Filipinas anunció este lunes el fin de la batalla contra el grupo Estado Islámico en la ciudad del sur del archipiélago, donde murieron más de 1000 personas en 5 meses. También es noticia que el grupo Estado Islámico ejecutó al menos a 116 civiles en una ciudad del centro de Siria antes de ser expulsado de la localidad por las tropas de Damasco, informó el lunes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Bueno, nuestra revisión por las condiciones del tiempo, gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Comencemos. Precipitaciones dispersas sobre los estados del Tamacuro, Sucre, Zulia, Amazonas y Bolívar. En Caracas, parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 30 grados centígrados. En Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados, máxima 32 grados centígrados. En Maracaibo, parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados, máximo 34 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, nos toca ahora revisar cómo avanza el tránsito a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Tenemos de la cuenta Traffic Center, Avenida El Paseo, buen desplazamiento en ambos sentidos. Esto fue a las 6:08 de la mañana. También Traffic Center, ruta interna de servicio de la Prados del Este, buena circulación en ambos sentidos. Metro de Caracas operativa al 100% en todas las estaciones. Autopista Regional del Centro, cola sentido Caracas a la altura del viaducto La Cabrera por trabajos. Esto fue a las 6:11 de la mañana. Empiezan a llegar sus mensajes de optimismo en este lunes. Dice: cada amanecer es una oportunidad más para agradecer a Dios por el regalo de la vida. Esto lo hace llegar Erasmo Marcano. También Luis Gutiérrez nos saluda. Buenos días. Tenemos ya desayunitos. Carlos, allí va lo que te encanta. Mira, 2 arepas con, eso parece... parece un revoltillo. Dice acá, buenos días, más criollos de Verónica Osta. Y tenemos acá este hermoso paisaje con este gatito acá que nos dice Lucía: muy buenos días, que Dios y la Virgen del Valle nos bendiga a seguir luchando por un mejor futuro. Bueno, muy bien. Te cuento que en este desordenado clima que tenemos, nos reportaban también que esta mañana mucho calor en el día, como se anunciaba hace un momento, pero en la madrugada había 18 grados en un sitio llamado Parque Caiza, que es en el estado de Milán. ¡Wow! Bueno. 18 grados. Bueno, es un clima de otoño. Sí, en realidad. Es así, es así. Bueno, el clima está así, estos tiempos están así, ya tú lo decías en el estado del tiempo, pues a veces hay unas temperaturas ahí medio locas, pero bueno, es efecto de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, señor.
Bueno, a resumir los titulares, recuerden que en breve estaremos de nuevo con ustedes dándole detalles de las principales informaciones. Desde luego destacaremos el tema electoral y todo lo que recorrimos en la lectura de los titulares alrededor pues de qué va a pasar con estos gobernadores y cuál es el futuro que les depara cualquier decisión de carácter oficial y de la constituyente gubernamental. Ya algo en ese sentido se ha asomado. El tema internacional, desde luego las elecciones de la Argentina, lo que ocurrió este fin de semana en Cataluña y lo que se visualiza para esta semana que puede ser decisivo. Bueno, y recuerden también que en el tema de la entrevista conversaremos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, y al concluir arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Giselle Movallet y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola Venezuela, muy buenos días, feliz inicio de semana. De inmediato continuamos informándoles. A partir de hoy, lunes 23 de octubre, entra en vigencia la nueva tarifa de 700 bolívares del pasaje en las rutas Chacaito-El Hatillo y Chacaito-Baruta. Así lo informó el presidente del Bloque Sur de Transportistas, Nelson Ceballos. A pesar de que la medida aún no ha sido aprobada por el Ministerio de Transporte, los profesionales del volante aseguran que los altos precios de los repuestos y el mantenimiento de las unidades los obligan a subir las tarifas. Señalaron que los 280 bolívares establecidos en la ley no es rentable por la inestabilidad económica. Han habido unas reuniones con el señor ministro y el señor ministro dijo que el aumento del pasaje es para el próximo mes de marzo. Como consecuencia, nosotros tenemos una hiperinflación que nos agobia y nos mata a toda la población, no nada más a nosotros como transportistas, sino a toda la población. Y esperar hasta marzo realmente es como la muerte súbita del transporte. Dígame si compra un caramelo con 300 bolívares, con 280 bolívares. No lo compra, mucho menos. El kilo de carne lo acaban de poner en 70.000 bolívares. Un caucho para un carro de estos vale 5,5 millones de bolívares. Entonces ustedes me dirán, si con un pasaje a 280 bolívares, tú puedes cubrir los gastos de manutención de un vehículo de esta naturaleza. Ante esta situación, el equipo del noticiero Televen se trasladó hasta las paradas, desde donde salen las rutas, para conocer la posición de los usuarios, quienes rechazaron el incremento pues lo calificaron como exagerado y más aún cuando aún no ha sido aprobado por las autoridades competentes. Me parece una exageración ponerlo a 700, porque una persona que gana un sueldo mínimo no tiene cómo pagarse. Si agarras 3 autobuses, saca la cuenta a 700, 3 por 7, 21 son 4.200 bolívares diarios. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Entonces, no lo veo justo. Eso va a traer como consecuencia malestar en toda la ciudadanía, y también hay unidades que no están aptas para ese incremento del pasaje. Yo entiendo que un caucho vale ahorita, valen ahorita como 5 millones de bolívares, y bueno, pero lamentablemente la situación que estamos viviendo en el país es bastante fuerte y hay que esperar, hay que aguantarse. Los que trabajamos fuera de nuestra zona se nos hace difícil por el alto costo que tenemos de todo. Nos cuesta, yo por lo menos pido hasta prestado para pagar el pasaje. Aunado al incremento del pasaje, los usuarios consideran que la dificultad para adquirir el efectivo actualmente en el país va a entorpecer en reiteradas oportunidades el pago de la nueva tarifa. Cuento con esto, porque no tengo más efectivo. Voy a un telequejero, no lo hay. Entonces no sé. Tengo 2 niños aquí y no tenemos únicamente el pasaje. No hay efectivo suficiente en la calle para cubrir todos esos gastos. Yo, por ejemplo, no tengo. Entonces, para comprar uno, si compras uno para pagarle ahora, mañana hacia su pasaje. Entonces, esto está feo, mi hermano. Esto está invivible, pues. Extraoficialmente se conoció que para este martes 24 de octubre se tiene previsto que los diversos bloques del oeste de la capital instalen mesas de trabajo para determinar si apoyan el aumento de la tarifa del pasaje y a su vez discutir la puesta en marcha de la mencionada tarifa en las distintas líneas que hacen vida en el municipio Libertador. Kevin Alfonso Gil, Televen. La decisión sobre la juramentación de los gobernadores de la oposición será analizada en conjunto con la Mesa de la Unidad Democrática, así lo informó el Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, al tiempo que propuso la apertura de un canal humanitario y el refinanciamiento de la deuda externa en Venezuela. La aclaratoria fue hecha luego que se conociera que la decisión de los gobernadores electos de Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta sería tomada en bloque y en Caracas.
El coordinador nacional de la tolda urinegra, Julio Borges, insiste que no habrá subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente y rechazó las amenazas del jefe de Estado y de la diputada Delcy Rodríguez. No se va a dar ningún paso que significa ni reconocer, ni humillarse, ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero, que es de total desconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente. En cuanto a la amortización de capital de la deuda externa que debe realizar Venezuela para no entrar en suspensión de pago, Borges propuso el refinanciamiento como una de las medidas para no afectar la importación de bienes básicos. El gobierno tiene que pagar 3.500 millones de dólares. Ahora, pagar 3.500 millones de dólares va a significar que se va a importar menos comida, que se va a importar menos medicina. Por eso, en este momento, lo que nosotros planteamos al gobierno en función de lo que significa el drama del hambre que pasa a Venezuela es, en primer lugar, que se abra de una vez por todas el canal humanitario. Y en segundo lugar, que es lo más importante, que se haga una refinanciación de la deuda para transformar la economía, hacer una economía competitiva que crezca, que produzca, pero también para que ese dinero que hoy se va a ir en las próximas horas a pagarle a los bancos, a los gringos, vaya más bien a sanar de manera inmediata la necesidad de hambre. El también presidente de la Asamblea Nacional informó que la gira que iniciará el diputado Luis Florido por la ONU, OEA, Unión Europea, UNASUR y el Grupo de Lima tendrá como fin explicar incidencias de la jornada del 15 de octubre, así como las propuestas para la reforma del sistema electoral venezolano. Mardoley Prim, Televen. El ministro de Educación, Elías Jagua, negó que el proceso electoral celebrado el domingo 15 de octubre estuviese viciado. Aseguró además que el diálogo es la forma de ofrecerle al pueblo un proceso electoral pacífico y confiable. Ese tema de las condiciones y el supuesto ventajismo se desmonta cuando en algunos estados importantes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, la oposición gana con las mismas condiciones en las cuales ganaron los 18 compatriotas que el Partido Socialista y las fuerzas aliadas postulamos. De manera que yo creo que es un argumento totalmente falaz para seguir intentando enlodar lo que es la voluntad de un pueblo que salió a votar. Nosotros siempre hemos sido muy claros. Nosotros no vamos al diálogo para hacer un pacto de élites, un pacto de partido. Entonces, ¿para qué la revolución, para crear las condiciones de estabilidad política, social, económica, de convivencia, de reconocimiento, que nos permitan ir a las elecciones y que el pueblo decida. Asimismo, rechazó las acusaciones de fraude de la coalición opositora, así como su desconocimiento ante los resultados anunciados por el ente electoral. Aseguró que la oposición y el gobierno cuentan con copias de las actas electorales. Y los partidos que apoyan al presidente de Argentina, Mauricio Macri, obtuvieron la mayoría parlamentaria, imponiéndose así sobre el kirchnerismo. Los argentinos se midieron este domingo en las urnas para renovar casi la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado del Congreso Nacional. Con una participación mayor al 60% del padrón electoral, el pueblo argentino se abocó a las urnas electorales este domingo con el fin de elegir a los 127 nuevos parlamentarios encargados de legislar la nación en los próximos 4 años, así como a los 24 senadores correspondientes a las 8 provincias para un periodo próximo de 6 años. Según información de las autoridades locales, los comicios se desarrollaron sin ninguna incidencia que lamentar. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El exmandatario brasileño Lula da Silva planteará un referéndum revocatorio para sondear opiniones acerca de muchas medidas tomadas por el actual jefe de Estado, Michel Temer. El expresidente aseguró que de ganar los próximos comicios presidenciales, someterá las decisiones tomadas por Temer a consulta popular, argumentando que el país tiene que volver a ser gobernado pensando en las mayorías y no en unos pocos. Lula da Silva aseguró que el actual gobierno brasileño pretende privatizar al país y que entre sus planes está demostrar al mundo que Brasil puede funcionar bajo otro sistema.
El presidente español Mariano Rajoy informó que solicitará ante el Senado el cese del gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, con el fin de convocar elecciones regionales en 6 meses. Con la solicitud, Rajoy busca impedir una secesión unilateral y recuperar la normalidad en la localidad. Asimismo, reiteró que el proceso unilateral llevado a cabo por Puigdemont ha sido ilegal y lo culpó de generar crisis en el territorio. En este sentido, el Senado deberá emitir su decisión a finales de este mes, mientras que Puigdemont tiene hasta el martes para presentar alegaciones. El ministro de Interiores de Somalia, Aslo Dual, informó que fueron detenidos los 4 presuntos autores de un atentado terrorista en la localidad de Mogadiscio, en el que murieron 358 personas, al menos 226 resultaron heridas y otras 56 se encuentran desaparecidas luego de la explosión de varios camiones bomba. Y habitantes del conjunto residencial en Naranjal denuncian inconsistencia en el suministro de agua. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Habitantes del conjunto residencial en Naranjal denuncian inconsistencia en el suministro de agua desde hace aproximadamente 3 meses. Aseguran que en oportunidades duran hasta 15 días sin recibir el vital líquido. Los vecinos denunciaron que son más de 850 familias que se ven afectadas por la situación. Aseguran que tienen varios años con la dificultad en el suministro, sin embargo, la situación se ha intensificado en los últimos meses. La verdad es que tenemos ya 3 años con una crisis, pero los últimos 2 meses han sido críticos. Pasamos a veces 10 días sin agua, la presión no es suficiente, entonces no nos alcanza para llenar el tanque, tenemos que estar haciendo compras de cisternas que, como comprenderás, son sumamente onerosas. Habían planteado un cronograma en donde Hidrocapital había dicho que iba a suministrarnos el agua 3 días a la semana, cosa que no se ha cumplido para nada. De hecho, cada semana tenemos que estar haciendo protestas, bajando, buscándolos a ellos para ver qué ha pasado, llamándolos, quejándonos, porque si no, no nos mandan el agua. Los habitantes del conjunto residencial además señalaron que son constantes las comunicaciones con representantes de Hidrocapital, sin embargo, hasta el momento no han dado con la solución del problema. Siempre nos dan excusas de que hay baja nivel de presión, de que las torres son muy altas, que está llegando. Estamos totalmente castigados con el suministro del agua aquí. Es crítico, prácticamente recibimos casi cada 15 días. El agua es algo vital, necesitamos agua, que Hidrocapital se emboque a solucionarnos este problema, porque lo que nos están es engañando. Nosotros hemos tenido ya más de como para 2 meses puro engaño, puras promesas y absolutamente nada. Los vecinos del conjunto residencial El Naranjal también denunciaron el aumento de los índices de inseguridad en la zona. Exhortaron a los cuerpos policiales a incrementar los recorridos con mayor énfasis en horas nocturnas. Kevin Alfonso Gil, Televen. Precisamente la empresa estatal Hidrocapital informó que se encuentran reparando una avería en el municipio Acevedo del estado Miranda con el fin de garantizar el servicio a los sectores Plaza y Zamora. A través de su cuenta de Twitter, el ente dio a conocer que una cuadrilla de 50 hombres se encuentran realizando las reparaciones necesarias en el lugar para solventar la problemática suscitada en la aducción Taguasa, que ha causado la ausencia de agua potable en la localidad. La hija del militar retirado Raúl Isaías Baduel, Andreina Baduel, informó que la audiencia de su padre fue diferida por 7ª vez. A través de su cuenta en Twitter, la hija del exfuncionario precisó que el pasado mes de septiembre la 6ª audiencia también fue diferida a causa de incomparecencia. Asimismo, otros de sus familiares denunciaron que el detenido tiene más de 70 días siendo presuntamente maltratado en los calabozos de la tumba. Según cifras extraoficiales, al menos 25 cadáveres ingresaron a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana. 10 de los casos estaban vinculados con accidentes de tránsito. Uno de los accidentes ocurrió en la tarde-noche del sábado en la autopista Vallecoche, a la altura de la pasarela de la Rinconada, en dirección Valencia, cuando un vehículo Jeep modelo CJ7 y una camioneta Montero Dakar gris colisionaron, dejando como saldo 6 adultos fallecidos y un bebé de 4 meses. La única persona identificada hasta el momento es Jesús Alcántara Bravo, de 26 años de edad. En otro hecho, los hermanos Jesús y Antonio Olivo, de 33 y 28 años de edad,
fallecieron luego de que un carro embistiera la moto en que se desplazaban en la zona industrial de Filas de Mariche tras salir de una fiesta. Uno de los jóvenes murió en el sitio, mientras que su hermano fue trasladado al Hospital Domingo Luciane, donde pereció. Otro choque se registró en la avenida Leonardo Ruiz Pineda de San Agustín del Sur, donde falleció un adolescente de 15 años de edad. El joven regresaba en moto de un juego de baloncesto cuando fue interceptado por una camioneta tipo Encava. El chofer de la unidad pretendió darse a la fuga, mientras que los vecinos frustraron su acción. Ahora se encuentra detenido por averiguaciones. En un caso de violencia, durante la madrugada del sábado, en el mercado de Quinta Crespo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta. La joven estaba atada y recibió un disparo en la cabeza. Se desconoce su identidad, aunque el 6CPC investiga el caso. Finalmente, un operativo del 6CPC en el sector La Unidad del barrio San Blas de Petare fue abatido José García, de 28 años. Según los familiares, García era desempleado y se encontraba en una vivienda que fue allanada por la policía científica. Deja 2 hijos menores. Mardoley Prin, Televen. El atleta venezolano David Llanes Pacheco murió el día de ayer tras ser arrollado por un conductor en presunto estado de ebriedad durante su participación en Costa Rica Media Maratón San José 2017. El lamentable hecho ocurrió cuando el sujeto irrespetó un punto de la policía de tránsito y condujo por la zona de paso de los atletas, donde atropelló al venezolano causándole graves heridas. Llanes Pacheco fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Calderón Guardia, en el que falleció minutos más tarde. Por su parte, la organización encargada del evento deportivo emitió un comunicado en el que señaló que tomaron todas las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, existieron aspectos que no podían controlar. 52 sujetos fueron detenidos este fin de semana durante el inicio del despliegue de seguridad en la ciudad capital. La Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en sus labores de patrullaje inteligente, lograron la detención de los presuntos delincuentes, entre los que se encontraban 22 solicitados por el Ministerio Público, así como 3 vehículos requeridos por el mismo ente. Entre tanto, los cuerpos de seguridad incautaron 4 armas de fuego, 32 municiones, 15 cargadores, 10 envoltorios de droga y la cantidad de 151.500 bolívares en efectivo. Y 3 personas fueron detenidas en el estado de Barinas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana tras presuntamente transportar 44 panelas de cocaína y 40 de marihuana ocultas en un camión. En ese sentido, se pudo conocer que el total de droga incautada ascendió a casi 49 kilos de cocaína y aproximadamente 22 de marihuana. Amigos, y quienes circulan por la avenida Francisco de Miranda denunciaron estar afectados por la inseguridad. Expresaron que al tema de la inseguridad en la avenida Francisco de Miranda se le suman las fallas en los postes de luz eléctrica, pues funcionan de día más no de noche, y en esta arteria vial también existen muchos huecos tanto en la calle como en las aceras. De lo peor, hueco y sin luz, de lo peor. Sí, generalmente esta parte de aquí a la derecha, yendo para el Parque del Este, siempre hay huecos. Otra vez yo andaba en una moto y caí en un hueco y se me pinchó el caucho, y entonces siempre, nunca arreglan ese pedazo. Siempre. Oye, con bastante hueco, mucho hueco y insegura, full. Siempre está oscura, siempre están robando. Por cierto, aquí en la California, aquí en Los Cortillos, eso está... Ahorita, por cierto, una compañera de trabajo la intentaron robar ahí saliendo del metro, eso está demasiado fuerte aquí. Señalaron que en las noches transitar por la avenida Francisco de Miranda es más peligroso, pues denunciaron la presencia de hogares improvisados en plena avenida. Las noches sí es bastante insegura la avenida Francisco de Miranda. ¿Por qué? A cualquier altura, porque la delincuencia anda demasiado... Mire, los motorizados, los recogelata, los muchachos que andan en la calle, toditos se te acercan, como este que viene ahí por lo menos 100 en la noche, y lo que hacen es atracarlo a uno. Cualquiera tiene una pistola ahorita. Quienes circulan por la avenida Francisco de Miranda también denunciaron que existe basura en cada una de sus esquinas. Es por ello que exhortan al aseo a recoger estos desperdicios de manera continua en la zona. Cristal Chopite, Televen. Momento de otra pausa. Así es, en la próxima parte, Carlos Fernández va a entrevistar a Carlos Larrazábal, el presidente de Fede Cámaras.
Bueno, a conversar con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Ya lo habíamos anunciado desde la apertura de esta primera emisión de Noticiero. Bueno, Carlos, bienvenido, ¿no? Muchas gracias por compartir de nuevo y asumir el tema económico, que de lo suyo es bastante desolador, por lo que vemos. Sí. Cada información que se recibe y el acopio de informaciones que vienen transitando desde comienzos de este año, aún antes, nos permiten decir que el final de este año va a ser tremendo y la visualización hacia el año próximo puede ser hasta peor. Sí, efectivamente. En Fedecámara hemos venido, como tú sabes, primero que todo saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana y agradecido por la invitación. La situación económica se sigue agravando a una velocidad angustiante, con un gobierno nacional que sigue sin tomar ningún tipo de decisiones. Las pocas pseudo decisiones económicas que anuncia no las cumple, como fueron los anuncios del presidente Maduro hace ya 5 o 6 semanas atrás, cuando había hablado cuando reconocieron que las políticas de control de precios habían sido negativas y que habían destruido la producción nacional y que habían afectado fuertemente la posibilidad del abastecimiento. Se siguen sin tomar decisiones en esos productos, se siguen sin tomar decisiones en el tema cambiario. El gobierno eliminó el DICON en el mes de agosto y ya llevamos prácticamente 5 ya para 6 semanas que no se liquidan nuevas divisas. Los niveles de inventario se van agotando rápidamente. Uno ya ve por la misma prensa noticias que se hacen públicas de empresas que van paralizando o adelantando vacaciones colectivas por la época de diciembre porque no tienen niveles de inventario. Y eso se va reflejando en la economía, se va reflejando en el precio del dólar que no se puede nombrar, se va reflejando en el valor de los productos, porque cada vez mientras tú produces menos, cada producto que tú hagas te cuesta más porque los costos internos van subiendo. La única forma de que tú puedas bajar los precios de los productos es que aumentes la producción, aumentes la competitividad, se corrijan las distorsiones macroeconómicas que son inmensas en los actuales momentos, y todas esas decisiones están en manos del gobierno nacional, que continúa lamentablemente con una agenda política, con una agenda que no aborda los temas que están afectando a la población, que están afectando la creación de empleo, y lamentablemente los escenarios no son buenos. Vamos a terminar posiblemente con una caída del Producto Interno Bruto del 12%, que con un 16% que se cayó el año pasado, más los otros 2 años anteriores que también se cayó. Recordemos que la caída comenzó, la recesión económica comenzó del 2012 al 2013, todavía cuando el precio del petróleo estaba sobre $100 el barril en esa época, y con todo ello la economía caía por la destrucción que había del parque nacional, de las empresas nacionales. Hoy en día esas empresas que se destruyeron, que se expropiaron, que se confiscaron, no están operando, y son las empresas que estarían haciendo falta para abastecer las necesidades de los consumidores. Ahora fíjate, ¿qué se le presenta a la población? Ya se está viviendo, como suele decirse de forma muy gráfica, en carne propia lo que significa esto hacia el cierre de este año. Una inflación, bueno, primero una actividad productiva, es decir, el Producto Interno Bruto en una caída estrepitosa nuevamente. Sí. Una inflación terrible, desordenada, anárquica, que no sabe a dónde va a llegar y que no, adicionalmente, se toman medidas para enfrentarla. ¿Qué nos permite visualizar esto hacia el año que viene? Una situación peor. Además, súmale el pago del servicio de la deuda externa, que lo tiene que hacer ahora en octubre y noviembre y algo más en diciembre, ¿no? Hoy hay pago de intereses. Hoy es, sí, pago de intereses. Y entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre hay pagos de amortización de capitales, de suponer. Tiene que hacerlo, o por lo menos está comprometido a hacerlo. Entonces, hacia el año próximo la situación va a ser más crítica, pero esto se va a reflejar en que no habrá importación de alimentos o de insumos en términos generales. O sea, el panorama de verdad, yo no quiero imaginármelo, pero por lo menos teóricamente está planteado. Sí, el panorama es sumamente complejo y el gobierno nacional, en vez de abordarlo con correcciones macroeconómicas y estructurales, sigue con políticas de pañitos calientes. Fíjate un ejemplo quizá dramático, porque habría que decirlo así, es lo que está sucediendo con la cosecha del maíz blanco y del maíz amarillo, que estamos en pleno proceso en los actuales momentos. El gobierno, cuando se empezó a sembrar en el mes de abril, mayo, apenas suministró el 30% de la semilla requerida para las hectáreas que estaban disponibles. Recordemos que el gobierno, después que expropió Agroisleña, lo convirtió en Agropatria, y es el que tiene el monopolio de semillas, fertilizantes, agroquímicos.
Ahorita que ese 30% que se sembró, el gobierno para darte las guías de movilización, recordemos que para movilizar cualquier alimento en Venezuela tienes que tener la autorización previa al gobierno por la vía de una guía de movilización. No te dan la guía de movilización si tú no lo entregas entre un 20 y 30% de tu cosecha a Agropatria, sin definirte precios ni condiciones de pago. Entonces, imagínate la angustia y la preocupación que eso origina, porque si no te dan la guía para que tú despaches y tú vas cosechando, el producto se te daña en el campo. Entonces, para agravar más la situación. Entonces, y no se fija el precio, no se le fija un precio remunerativo a los agricultores, y no se toman decisiones desde lo micro en esa particularidad hasta cualquier tema en política cambiaria, política de control de precios generalizada. No, y a eso le sumas, bueno, estaríamos aquí en un lamento permanente el tema de las medicinas, el tema de los repuestos, no solamente de automóviles, para el campo también, que en fin, es una cosa tremenda. Pero esto nos puede llevar, y no voy a exagerar con ello, con el planteamiento, a una paralización del país en forma sostenida. Bueno, hay una paralización progresiva. Ya las empresas que quedan en el ámbito industrial, que recordemos que estamos trabajando 1/3 de las empresas que teníamos hace 10, 12 años atrás, esas empresas están trabajando, según la última encuesta de coyuntura que se publicó la semana pasada, a un 34% de capacidad utilizada. Y hay muchas empresas que tienen líneas de producción, hay muchas paralizadas, hay muchas empresas que hasta tienen sus trabajadores en la casa, porque no tienen, pero tratando de resguardarlos, pagándoles un salario sin producir, pero eso tiene un tiempo limitado, eso no lo puedes sostener por tiempo indefinido. Y simplemente había una expectativa de que las cosas cambiaran, pero seguimos con una agenda ideológica, seguimos con un gobierno que no enfrenta problemas y la ideología es la que priva. Y al final del día, el consumidor, todos los consumidores, porque todos somos consumidores, somos los que nos estamos viendo afectados. Ahora, eso invita a pensar que viene un empobrecimiento generalizado en términos generales y de parte del gobierno en su jolgorio político electoral, en fin, o sea, cómo priorizar, cómo jerarquizar las cosas. Fíjate que cuando tú lo llevas, yo estuve el sábado compartiendo con estudiantes de la Universidad de Carabobo en el núcleo La Morita en Maracay, que normalmente todos los años voy a dar unas charlas a estudiantes sobre la situación económica y comparto con ellos la mañana. Y fue triste observar en esta oportunidad que me decía un estudiante de la Escuela de Economía del núcleo Valencia, que de 1.800 estudiantes que empezaron el semestre al principio de año, ahorita nada más quedaban 800, porque no podían movilizarse hacia la universidad, los autobuses de la universidad están todos dañados y afectados, o no tenían dinero suficiente para poder pagar, aparte del pasaje, la alimentación de movilizarse. Y eso es triste cuando se observa que esa juventud que es nuestro futuro, que es la que se está formando con un esfuerzo y, por cierto, un reconocimiento de los profesores del esfuerzo que hacen dando clases con las uñas, trabajando y con una vocación impresionante para que esos muchachos puedan tener una mejor formación. Pero en esta situación, ¿cuáles son las expectativas que se le crean a ellos? Y eso es lo que hay que cambiar, hay que darle futuro, hay que darle esperanza. Pero no parece ver, Carlos, una orientación clara, indicios de que pudiéramos ver que se modifica la orientación en el área económica. Todo es muy desordenado, todo es muy improvisado y no es un invento ni mucho menos, sino que estamos viendo los resultados de todo ello. Efectivamente, y seguimos sin tomar decisiones. Venezuela, yo soy una de las personas que cree que si aquí se toman las decisiones correctas rápidamente, Venezuela se recupera. Tenemos múltiples posibilidades, tenemos una capacidad instalada que no está utilizada. Si hay materia prima, si se permite, esa capacidad instalada se repone relativamente rápido. Tenemos un sector turismo con todas las potencialidades. Tenemos sectores agrícolas, agropecuarios, a que dependiendo de los productos pueden recuperarse de una forma más rápida o más lenta. Si aquí se toman las decisiones correctas, si aquí se toma una posición política que aparte de lo ideológico, que empiece a ser pragmáticos en el tema de las propuestas económicas, podemos surgir rápidamente. Y por eso simplemente se les pide, observen Bolivia. Bolivia es un país bolivariano del ALBA,
que tiene un presidente de origen indígena, y Bolivia está creciendo, Bolivia está creciendo 5% interanual con 3% de inflación. ¿Qué pasa en Bolivia que no pasa en Venezuela? Que en Bolivia no se persigue la empresa privada, en Bolivia no hay controles de precios, en Bolivia no hay ataque a la libre iniciativa. Y lo mismo sucede en Nicaragua, pero aquí pareciera que es todo lo contrario, y aquí se trata de buscar enemigos donde no los hay, y no se termina de entender que la empresa privada es parte de la solución, pero no es parte del problema. Bien, Carlos, muchas gracias por comentarios y reflexiones, ¿no?, alrededor de la situación y la circunstancia que estamos viviendo. Hacemos una pausa. Al regreso estaremos con arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido inicio de semana, mi Venezuela hermosa, que sea un lunes productivo y de éxito para todos. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que desde ya pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram, a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las noticias del entretenimiento con una lamentable información, y es que el reconocido actor venezolano Freddy Galavis falleció este fin de semana a sus 76 años de edad. El sobrino del intérprete fue quien dio a conocer la noticia este sábado. Recordemos que Galavis estuvo atravesando una difícil situación de salud. Varios artistas se han pronunciado mostrando sus condolencias y apoyo a sus familiares. Leonardo Padrón posteó: lamento mucho la muerte de un actor tan extraordinario que sabía hacer entrañables a sus personajes. El actor y cantante Carlos Mata publicó: lamentable fallecimiento para todos los venezolanos. Abrazo y buen viaje, querido artista y amigo. Y seguimos con Servando Primera y les cuento que fue nominado a los Secret Genius Awards. El cantante venezolano se convirtió en ser el primer y hasta entonces el único compositor venezolano en ser seleccionado para estos premios. Esta premiación está diseñada en conmemoración a los músicos que contribuyen al trabajo creativo de alguna de las canciones más transmitidas por Spotify. El intérprete ha escrito diversos temas para artistas, entre los que destacan Enrique Iglesias, Maluma, Vicky G, Bad Bunny, Thalía, Paulina Rubio, The Latin Boy, Chino Miranda y La Melodía Perfecta. El evento se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos, en la Catedral de Viviana el miércoles 1 de noviembre. Y ahora continuamos con Marjorie de Sousa, quien dio detalles de su vida personal en Don Francisco Presenta. La artista publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece en el famoso programa transmitido por la cadena televisiva Telemundo. Por su parte, Don Francisco posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: agradecido del afecto y la confianza de Marjorie de Sousa para sentarse y romper el silencio en nuestro programa. Asimismo, la actriz respondió el mensaje diciendo: gracias a usted por el respeto con el que siempre trata a sus invitados, por el cariño y hacernos sentir que podemos ser mejores. Y ahora continuamos en materia cinematográfica y les cuento que Guapo, la superbanda de Venezuela, conquista al público con su documental Semblanza. Motivo a los 50 años de aniversario de la banda venezolana, estrenaron el documental este viernes de Alberto Arbelo, en donde muestran cómo nació el grupo y su proceso de evolución, mostrando 3 importantes eventos de su trayectoria artística. En la cinta participan grandes personajes como Gustavo Dudamel, César Miguel Rondón y Carlos Cruz Diez. El film se estrenó el fin de semana en Caracas y ya pueden verlo en las carteleras nacionales de toda Venezuela. Y ahora les cuento que Chayanne publicó una imagen donde apareció como protagonista de la revista Moy. El artista puertorriqueño de 50 años publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece en la portada de la revista. En la fotografía el artista aparece acostado y sonriendo. Asimismo, el intérprete posteó buenos días. Por su parte, muchas de sus seguidoras han enloquecido por esta imagen, la cual ya cuenta con más de 150,000 likes. Y finalizamos las noticias del entretenimiento con Tom Hanks, quien criticó a Donald Trump. El actor hollywoodense criticó al presidente de los Estados Unidos por haber llamado a la viuda de un militar que falleció en una emboscada en Níger. Por su parte, el artista posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: solo sé lo que leo en los periódicos y lo que ustedes tienen justo parece ser una de las mayores meteduras de pata en el planeta Tierra. Creo que es muy triste. Esta declaración la hizo Hanks en una entrevista con la cadena CNN, quien cree que no debe ser el presidente el protagonista de tal noticia.
Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del entretenimiento hasta este momento. Los invito a que sintonicen nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. Bueno, no podemos hablar de cámara. Ya es momento de despedir. De todas maneras, invitarles a seguir en nuestra audiencia, ¿no? A ver cómo se mueve la agenda de hoy. Atentos a ver qué noticias se generan esta semana. Sobre todo conocer, Carlos, qué pasará con los gobernadores. Si se van a juramentar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a ocurrir? ¿Se van a juramentar en la constituyente gubernamental? No sabemos. Mañana les contamos. Hasta mañana, Venezuela. Feliz inicio de semana.